Buenos días, profesor. Buenos Buenos días, días, profe. profe. Buenos días, profe. Ok, bonito fin de semana. Vamos a empezar, como siempre, preguntando qué vimos la última vez. A ver, Armas Vázquez. Armas Vázquez. Armas Vázquez. Bucio Palma. Bucio Palma. Presente, profesor. ¿Qué vimos la última vez? Me parece que la última vez, pues no, si mal no recuerdo, nos había enseñado sobre el escrito de cómo se elabora ¿cómo se dice? O sea, nos enseñó un ejemplo de un escrito no sé cómo se llama, es un escrito judicial, no sé cómo se llama. Escrito de ¿Mande? acusación. Ajá, De o sea, nos enseñó un escrito de acusación y nos enseñó con el ejemplo sobre una persona que tenía que ser operada de un ojo que ya no estaba bien y le extirparon el ojo equivocado. Sí. Entonces, al extirparle el ojo equivocado, a mí me parece que ahí estaban culpando al doctor por 3 millones, creo. Y ya, entonces, en defensa del doctor era que él, no estaba o sea, él no había comprendido bien cuál era el ojo correcto, pero en sí seguía siendo una lesión. Y pues ya, Okay. Ujú. Ok, a ver, García. 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 Huerta Guerrero. Huerta Guerrero. Huerta. Martínez Alonso. Martínez Alonso. Ok, García. García, ya tomé nota. Martínez Alonso. Martínez Alonso. Montalvo Guerrero. Montalvo Guerrero. Montalvo Guerrero. Muñoz Delgado. Muñoz Delgado. Muñoz Delgado. Morales Moscosa. Morales Moscosa. Morales. Trejo Rosas.
Trejo Rosas. Trejo Rosas. Ramírez Cruz. Ya vi tu mensaje, Trejo, no te preocupes. Ramírez Cruz. Ramírez Cruz. Ramírez Cruz. Reyes Ortigosa. Reyes Ortigosa. Reyes Ortigosa. Rosales Herrera. Ok, Reyes Ortigosa. Rosales Herrera. Rosales Herrera. Rosales Herrera. Sánchez Barrera. Presente, Sánchez profesor. Barrera. Sánchez, Presente. a ver, Sánchez. ¿Qué vimos la última vez? Bueno, la última vez vimos lo del escrito de acusación y bueno, ya de ahí la última clase, bueno, fue lo de nuestro examen que tuvimos con usted, pero en sí lo último fue el ejemplo que nos puso usted sobre el escrito de acusación Ujú. y ya de ahí ya no, bueno, ya no vimos realmente ya nada más que nuestro examen que tuvimos. Ok. O sea, no vimos el desarrollo de la audiencia. No, apenas lo vamos a empezar a ver bien en forma. No, ok. Ok, dudas, preguntas, inquietudes acerca de lo que hemos visto. No, ninguna. Ok, bueno. Entonces vamos a ver que ya vimos que que el Ministerio Público debe de formular la acusación. Una vez formulada la acusación por parte del Ministerio Público, está al día siguiente a la víctima o ofendido para que manifieste lo que a su derecho convenga. Momento, la víctima u ofendido se puede constituir en coadyuvante del Ministerio Público y esto, si él así lo quiere, cuenta con un plazo de 3 días para hacerlo, para manifestar si quiere constituirse en coadyuvante del Ministerio Público o no. ¿Qué objeto tendría en un momento dado constituirse que la víctima ofendido se constituya en coadyuvante del Ministerio Público? Pues únicamente es para tener responsabilidad y mayor participación. Es decir, que tendrá que actuar o puede actuar directamente, sobre todo en el caso del ofrecimiento de pruebas y también para ampliar la acusación. Si no se constituye en coadyuvante del Ministerio Público, de todos modos, él y su asesor jurídico, podrán hacer las observaciones que estimen convenientes al escrito de acusación por parte por parte del Ministerio. Es decir, si ellos consideran
que el Ministerio Público fue omiso al señalar algunos aspectos del hecho, algunas circunstancias, algunas calificativas, o bien algunos otros hechos, o sea, son varios hechos, señala algunos, etcétera, podrá hacerle ver las deficiencias o errores en que haya ocurrido para que en un momento dado el Ministerio Público haga las correcciones pertinentes, en el caso si están debidamente fundadas esas observaciones. Pero también deberá de darle vista al ministerio, al acusado, con el escrito de acusación y a su defensa, el objeto de que estos procedan a contestar la acusación y también hacer ofrecimientos de prueba en los diversos aspectos que comprende la acusación. Ya vimos que la acusación debe de comprender tres aspectos. Uno, que es relativo a la comprobación del hecho ilícito y la participación del sujeto. Dos, la reparación del daño. Tres, la individualización de la pena. Entonces, en ese aspecto, también tendrá que contestar la defensa y hacer también, proponer sus acuerdos probatorios, contestando los hechos, proponer los acuerdos probatorios en un momento dado y si acepta o no los propuestos por el Ministerio Público, y de igual manera procederá a ofrecer las pruebas que estime pertinentes en todos esos campos. Una vez que para esto cuenta con un término de 15 días las partes para esos efectos. Una vez que se ha agotado este término de la contestación de la acusación, el juez fijará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, esto es la fase oral de la audiencia intermedia. Y que dicho plazo o dicha audiencia deberá de fijar en un plazo no mayor de 10 días, no menor de 10 días, ni mayor de 20 días a partir del plazo, ¿verdad?, que tienen las partes para contestar la acusación. ¿Sí? Entonces se fijará fecha para la audiencia. Una vez que se llega el día y hora de la audiencia, entonces sí, ya sabe que toda audiencia se inicia con la identificación de las partes, ¿sí?, y a continuación se le dará uso de la palabra al Ministerio Público para que éste de manera verbal proceda a formular su acusación, porque ya estaremos en la fase oral de la etapa intermedia. Entonces, de manera verbal, él expondrá su acusación. La ley señala que en la fase oral del procedimiento no se permitirá leer escritos. Lo único que se permite leer es los criterios jurisprudenciales o la ley, pero de cualquier otro documento no se deberá leer.
Sin embargo, en la práctica vemos que si se leen, aunque de manera extractada, escritos de acusación. Entonces, en primer término, lo hará el Ministerio Público. Una vez que tenga su exposición el Ministerio Público, se le dé el uso de la palabra a la víctima o ofendido para que él por sí o por conducto de su asesor jurídico manifieste lo que a su derecho convenga. Y posteriormente se le da el uso de la palabra al acusado para que éste y o por conducto de su defensa exprese o exponga su contestación a la acusación y que también debe hacerlo verbalmente. Una vez que se ha dado lectura a la acusación, así como a la contestación de la acusación, se pasará a la fase de acuerdos probatorios, ¿sí? Es decir, hecha la exposición de los puntos probatorios, el juez procederá a solicitarle a las partes si llegaron a un acuerdo respecto de los puntos aprobados, a los acuerdos probatorios respecto de los hechos o respecto de en torno a la reparación del daño o de la individualización de la pena. Si llegan a un acuerdo, entonces el juez procederá a autorizar los acuerdos probatorios a los que hayan llegado las partes. Si no se llega a ningún acuerdo probatorio, entonces también así se indicará que no habrá o que no hay acuerdos probatorios. Previamente o una vez que se hicieron los acuerdos probatorios, el juez preguntará a las partes si ya se hizo el descubrimiento probatorio, o sea, reiterará, ¿sí? La pregunta es si ya está completo el descubrimiento probatorio, que como ustedes saben, se consiste en que el Ministerio Público entregue al acusado, así como a la víctima o ofendido, copia íntegra de la carpeta de investigación, así como de sus registros. Y en este caso, el Ministerio Público no podrá ocultar ningún registro, ningún dato de prueba o medio de prueba, ¿verdad? Lo que de hacerlo será motivo de que el juez le dé vista a su superior jerárquico y será motivo de sanción para esto. La defensa también deberá hacer su descubrimiento probatorio si es que por separado él formuló su carpeta de investigación. ¿Sí? Es decir, que él recabó sus pruebas, tiene su carpeta donde recabó todos sus datos de prueba y que deberá hacerle entrega al Ministerio Público. La defensa sí puede en un momento dado ocultar datos de prueba, o medios de prueba, pero que en la práctica normalmente estos datos de prueba que después se vuelven medios de prueba, ya hemos dicho que
hacer lo mismo. Normalmente los va aportando en la carpeta de investigación que está llevando a cabo el ministerio. Entonces, bueno, se hace el descubrimiento probatorio, se lleva a cabo los acuerdos probatorios. Si una vez que se pasa la fase de acuerdos probatorios, ya sea que se llegue a uno o varios acuerdos probatorios en cualquiera de sus etapas, se pasará, perdón, al momento de la depuración de las pruebas. ¿Sí? Esto es, se analizarán las pruebas que fueron ofrecidas por las partes y se resolverá sobre su admisión o no admisión de las pruebas. A este análisis y resolución de si se admiten o no las pruebas se le llama depuración de pruebas, sí, depuración de pruebas, y que consiste en eliminar aquellas pruebas que ya no tengan razón de ser. Y también porque puedan ser innecesarias o impertinentes. Entonces se deberán de desechar o excluir esos medios de prueba. ¿Qué medios de prueba puede el juez válidamente excluir? Ya sea de oficio o bien a petición de parte. ¿Por qué? Porque también se abre un periodo de alegatos o de respecto del ofrecimiento de pruebas y admisión. Una vez que pasó la exposición verbal de la acusación y de la contestación, ¿verdad? Y que se establecieron los acuerdos probatorios, las partes pedirán que se admitan sus pruebas. Por ejemplo, el Ministerio Público pedirá que se admitan sus pruebas y en ese momento se le dará uso de la palabra al acusado, así como a la víctima defendido, para que manifieste lo que su derecho convenga. Y aquí podrán ellos también solicitar que se excluyan ciertas pruebas por alguna razón, alguna de las razones que más adelante podemos o vamos a señalar. ¿Sí? Y, y el juez tomará en cuenta para todos esos alegatos para resolver sobre la admisión o no de las pruebas. El juez puede desechar las pruebas por tres causas. ¿Sí? Una, ofrezca para generar efectos dilatorios, esto es para retardar, retrasar, entorpecer el desahogo de las pruebas o el procedimiento, ¿sí? Y esto puede ser porque las pruebas sean sobreabundantes, sean impertinentes o sean innecesarias, ¿sí? En todo caso, porque se obtuvieron con violación a los derechos fundamentales. Y tercero, por haber sido declaradas nulas. ¿Sí? Entonces, en estos casos podrá el juez de oficio desecharlas, desde luego señalando la razón de ser, o bien por objeción que haya hecho la contraria. ¿Sí? Entonces, el juez, después de
oír a la respecto al ofrecimiento de pruebas, resolverá sobre su exclusión. Y decía que puede ser por estas causas. ¿Cuáles son las pruebas sobreabundantes? Como se señala, ¿sí?, que son aquellas pruebas que se ofrecen para probar un mismo hecho, ¿sí? Se ofrecen varios documentos para acreditar un hecho, ¿sí?, o varios testigos, muchos testigos para acreditar un hecho, ¿verdad? Varias pruebas periciales para probar el hecho, un mismo hecho. Entonces, se llaman pruebas sobreabundantes porque basta con una o dos o tres cuando mucho, ¿sí? Por ejemplo, un parentesco, ¿verdad? Basta con presentar el acta de nacimiento o de matrimonio, con se acredita el parentesco. Y no es necesario presentar, por ejemplo, la fe de bautismo, la fe de confirmación o de primera comunión, o fotografías, o testigos para acreditar que efectivamente son parientes, etc. Pues son pruebas sobreabundantes. Lo mismo para probar un mismo hecho, por ejemplo, la privación de la vida, que fulano está privó de la vida a Perengano, pues basta con dos testigos. Si se ofrecen 3, 4, 10, 15, pues ya es sobreabundante, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando la prueba es sobreabundante, entonces el juez le pedirá a la parte oferente que reduzca sus pruebas. Es decir, en primer término, se le dará la oportunidad a él para que elija qué pruebas desea que permanezcan y cuáles sean excluidas. Si él no lo hace, si él no decide qué pruebas quiere eliminar o de las cuales quiere prescindir, entonces el juez de oficio lo hará y lo hará a su leal saber y entender, por no decir que aceptará las que se le pegue la gana y desechará las que también se le pegue. El otro caso de pruebas eh, dilatorias son las pertinentes, que son aquellas que no tienen ninguna relación con los hechos controvertidos, ¿verdad? No tienen ninguna relación, ¿sí? Entonces, bueno, pues, también debe de desecharse, debe de desecharse. No tiene nada que ver. ¿Sí? Y el tercer caso que en relación a los efectos dilatorios son las innecesarias. ¿Y cuáles son las pruebas innecesarias? Y es que versan sobre hechos públicos y notorios, ¿sí? Públicos y notorios, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la situación. O bien, bien a hechos que dentro de la investigación no fueron controvertidos, es decir, que de alguna manera dentro de su declaración, él, él la víctima, perdón, el acusado no contradice,
¿verdad? No contradice, sino que acepta tácitamente. Entonces, bueno, esas pruebas innecesarias no tienen ya razón de ser, de que se presenten. ¿Por qué? Porque el hecho es público y notorio, ¿sí? Entonces, bueno, se da. Por lo que hace a las pruebas obtenidas violando los derechos fundamentales, pues son aquellas pruebas que ya vimos nosotros, que se requiere orden judicial para su desahogo, para su recolección y todo, ¿no? Por ejemplo, un examen de ADN que se le hace al acusado, al imputado, en contra de su voluntad, o bien se le hace un examen analógico sin su consentimiento, ¿verdad? Entonces ahí será contrario a los derechos fundamentales del acusado. O se le toma su confesión, su declaración, sin estar presente su abogado, no obstante que él manifestó que deseaba tener abogado y lo había nombrado, ¿no? Y o lo había nombrado, ya estaba nombrado, y se le tomó su declaración sin que estuviera presente su abogado. Entonces ahí se estaría violando sus derechos fundamentales. Y la otra es cuando la prueba es declarada nula, y una prueba es declarada nula cuando no es ofrecida o desahogada en términos de ley. Ya vimos nosotros antes de iniciar las etapas del procedimiento, las pruebas durante la investigación hicimos mención de las pruebas, hicimos mención de la prueba testimonial, de la prueba documental, de la prueba pericial, de la inspección, etcétera. Entonces, vemos que ahí las pruebas pueden ser nulas. Una prueba es nula, ya dijimos eso. O bien cuando se rompe la cadena de custodia, a la que también hicimos referencia, que se rompe la cadena de custodia. Es decir, que no se identificó perfectamente, no se recogió, ¿verdad? Cumpliendo con la cadena de custodia, no se recogió, no se embaló adecuadamente. Sí, por ejemplo, la pistola se recoge y se traslada sin haberla embalado, empacado correctamente o trasladado adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, se rompe la de custodia, ya es una prueba nula, ¿eh? Entonces, en esos casos, ¿verdad? No se puede admitir. Por eso es que se le da uso de la palabra a la contraparte para que manifieste lo que a su derecho convenga. Si se da cuenta que se rompió la cadena de custodia, objetarla en ese sentido para que no se admita. Lo mismo en relación a la admisión de pruebas, en este caso, y en el escrito de acusación, como en el de contestación, se debe hacer mención de las pruebas anticipadas. Acuérdense que ya vimos las pruebas anticipadas. ¿Cuáles son las pruebas anticipadas? Que pueden ser anticipadas, ya dijimos, y en qué casos la testimonial y la pericial, ¿sí?
Ya una vez que se ha hecho la admisión de pruebas por parte de el juez de control que está presidiendo la audiencia intermedia, que es la de la preparación de juicio, como también se le conoce, entonces procederá a dictar el auto de apertura a juicio. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe, todo claro. No, profesor, estoy bien, gracias. Ok. Entonces, una vez que se ha resuelto lo relativo a la admisión de las pruebas, entonces el juez procederá a dictar el auto apertura a juicio. ¿Sí? Este auto deberá de hablar primero cuál va a ser o quién va a ser el juez de juicio. Acuérdense ustedes que existen tres tipos de juicios. Uno, el juez de control, que interviene tanto en la audiencia inicial como la audiencia intermedia, y que esto puede ser personas distintas en la inicial como en la intermedia. Ahí no hay problema. Pero quien intervenga en la inicial deberá concluir la audiencia inicial, y quien intervenga en la intermedia deberá de concluir la audiencia intermedia. Entonces, ese es el juez de control. Luego tenemos el juez de juicio, que es el juez ante el cual se van a desahogar las pruebas, ¿sí? Se van a desahogar, y es quien dictará sentencia definitiva. Y posteriormente tenemos el juez de ejecución de sentencia, que es el que se encarga de lo relativo a la ejecución de la sanción. ¿Okay? Entonces, el juez de juicio debe ser diferente del juez de control, y hay jueces así especializados. ¿Sí? Entonces, no puede ser juez de juicio quien previamente haya intervenido en ese asunto como juez de control, ¿sí? Porque lo hayan ascendido, no puede conocer del asunto que conoció como juez de control. Entonces, señalará el juez de juicio, también señalará el día y hora de la audiencia de juicio. También deberá de individualizar al acusado, ¿sí? Deberá individualizar. También deberá de señalar la acusación de que es objeto, es decir, que ellos son los que se van a juzgar a final de cuentas, ¿sí? ¿Sí? La acusación, los hechos. También deberá de hacer mención en este auto de apertura a juicio de los acuerdos probatorios que hubieran sido aprobados, ¿sí? Porque fueron admitidos por las partes. Los medios de prueba que fueron admitidos, ¿sí? Así como las pruebas anticipadas. Los medios de prueba que deben de desahogarse para la reparación del daño, así como para la individualización de la pena. Las medidas de resguardo de identidad, de datos de las personas que proceda, que normalmente es la víctima o ofendido, y que así lo hubieran solicitado,
las personas que deben de ser citadas a la audiencia, es decir, debe de señalarse a quienes hay que citar, ¿eh? Y deberá de señalar nombre y dirección de quienes se van a citar, que puede ser, que normalmente son testigos y o peritos, ¿sí? Y por último, se debe de señalar también las medidas cautelares que se hubieran dictado al acusado. Es decir, se señala a petición de parte o bien oficiosa, o si está gozando de libertad y que como medida cautelar se le impuso una medida económica o la restricción de ciertos derechos, como de no salir del país, de residir en cierto lugar, de abstenerse de ir a cierto lugar, etcétera. La medida cautelar que se le hubiera impuesto deberá de hacérsela saber también al juez de juicio. Entonces, en el auto de apertura a juicio se deben de señalar todos estos requisitos. Y una vez formulado el escrito, tendrá y dictado el auto de apertura, tendrá 5 días para hacerlo llegar al juez de juicio. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, No, profesor. no hay dudas, no hay preguntas. Ok, No, profe. correcto. Pues todo por el día de hoy. Sí, todo por el día de hoy. Y nos vemos el miércoles para continuar con nuestro curso. Que tengan excelente día y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, profesor, que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Gracias, que tenga buen día. Hasta luego, Gracias. profe. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.